del gigante, el maíz que encontramos en el sitio, quiero ser muy claro que no estamos hablando de la domesticación. Ahora sabemos por la genética, estudios de la arqueología y arqueobotánica, sin duda maíz fue domesticado en la zona central de México, en la zona de las balsas. Su ancestro primero fue la Zea parviglumis. También tenemos evidencia muy temprano de olotes de maíz que vienen de Oaxaca a los 6.250 años, y podemos ver cambios en la morfología con las macrobotánicas de las cuevas de Tehuacán, también en México. Si miramos evidencia para la domesticación del maíz, la primera evidencia que tenemos viene de la microbotánica, el polen y fitolitos que encontramos en sedimentos, y eso nos dice que seguramente los humanos estaban en el proceso de domesticación del maíz desde por lo menos 9.000 años. Bueno, todos esos en este mapa son sitios en que hemos encontrado evidencia de maíz antiguo. Todo eso es para dar un poco de contexto, porque cuando estoy hablando del maíz del gigante debemos saber que es parte de una historia grande, ¿sí? La genética de un olote de maíz hace 5.600 años de Tehuacán se queda plenamente, directamente entre el Teosinte parviglumis y los tipos, variedades modernas, tradicionales que aún cultivan en varias partes de México. Lo interesante es que también tenemos genética de olotes de maíz a 6.700 años en Paredones, Perú. Y este olote nos enseña, sin duda, la domesticación pasaba en los altos de México. El maíz que encontramos en Perú, sin duda, está muy bien relacionado con las raíces tradicionales que aún crezcan en partes de México. Lo interesante es que solamente tiene el ancestro de Teosinte parviglumis. Eso es muy importante, porque parviglumis es un tipo de teosinte que crezca en los tierras bajos. Hay otro ancestro del maíz moderno, y eso también es el teosinte mexicana. Hay varias teorías de cómo se movía el maíz desde el centro de México hasta Perú, y piensan que por la genética que antes que 6.000 años tomaban una ruta costal que pasaba solamente por las tierras bajos. Bueno, y en un tiempo después de 6.000 años había otro movimiento, otra expansión del maíz, y este maíz es lo que llevaba la genética del teosinte mexicana. Si estamos mirando un mapa del gigante, que ya todos ustedes saben un poco del gigante, donde está exactamente en el medio del centro de domesticación y esos primeros macrofósiles en Perú. Es por eso que yo creo que el gigante es clave por entender el movimiento y la diversificación del maíz después de la domesticación. Es el único lugar en toda esta parte del mundo en que tenemos miles de macrofósiles del maíz. Y eso nos da la oportunidad de estudiar su morfología con detalle que nunca hemos tenido la oportunidad. Ya saben que el gigante es un sitio, un abrigo rocoso que está en el oeste de Honduras, en los altos. Voy a poner un poco de énfasis que es en los altos, porque mexicana teosinte es una planta que crezca en los altos. Y piensan que es por introgresión con mexicana que maíz tenía adaptación a los altos, que eso fue una introgresión crucial
para el desarrollo del maíz moderno y el maíz que podría apoyar el crecimiento de culturas tan grandes como los olmecas, los mayas y los aztecas. La genética del maíz. Tuvimos la suerte de recuperar el ADN solamente de 3 olotes del maíz. Todos esos son del tiempo formativo, después de 2000, entre 2000 y 2300 años antes que ahora. Lo que sabemos por la genética de esos 3 olotes es que el gigante tiene herencia que más parece como maíces del norte de Sudamérica. Ahora aumentamos la cuenta porque parece como el maíz de 2000 años que aparece en el gigante. No fue parte solamente del primer movimiento hacia el sur, pero también parte de otro movimiento desde el sur hacia el norte. Si fijamos un poco más claramente en las características del maíz, yo pienso que podemos aprender mucho sobre una comparación entre el primer maíz que aparece en el sitio durante el periodo arcaico, marcada hace 4.000, podría ser 4.500 años, pero para ser conservador voy a decir 4.250. Eso es el tipo de maíz que encontramos. ¿Sí? Durante el tiempo formativo, durante la estanzuela, podemos ver que había muchos cambios. ¿Sí? Y para entender mejor lo que podemos aprender sobre la diversificación del maíz, hice una comparación midiendo características de muchísimos miles, varios miles de olotes que hemos encontrado, recuperado del gigante. Estamos midiendo varias características que están usadas en el estudio arqueobotánica para caracterizar variedades tradicionales de maíz en el pasado y hoy. Entonces medimos varias características del cúpula. Eso es el asentamiento del grano, su profundidad, qué ancho es, qué largo es, el segmento de raquis, qué grueso es el raquis, qué grueso o ancho es el olote. Y con estas medidas podemos también hacer una comparación morfológica al maíz arcaico que habían recuperado en Tehuacán y también en las cuevas de Oaxaca. Y lo que sabemos es que cuando llega el maíz al gigante, es un maíz completamente domesticado. Y si lo comparamos a los olotes de Tehuacán y Oaxaca, son más grandes, tienen más líneas de granos, son más anchos en su cúpula, tienen más granos. De todas formas en que podemos compararlos, es un tipo distinto y podría ser más productivo. Eso es a los 4.000 años durante el tiempo marcada. Si hacemos una comparación solamente adentro, todo el maíz que hemos recuperado del tiempo arcaico del gigante, tenemos más que 175 olotes que podemos confirmar que pertenecen a ese tiempo de habitación. Eso es por lo que ya habían escuchado, el sistema de datación muy elaborado que hemos tenido. Varios de estos fueron documentados directo con fechas de radiocarbono. Lo que puedo decirte es de este tipo de maíz que encontramos en el primer parte en el marcada tardío, tienen un raquis y olote que es más delgado. ¿Sí? Tiene menos anillos, esos son 50 los granos en un anillo, y también líneas de granos, si cuentas desde abajo hasta parte más arriba,
interlote. El segmento de raquis, el espacio que tiene la semilla, es más corto. La cúpula son más profundas, delgadas y cortas. Y eso me dice que las semillas generalmente fueron más pequeños y también fueron un poco más difíciles de desgranar. También hay menos variación en general. El tipo más prevalente es uno que tiene 12 alineaciones de granos. Después del tiempo de Marcala, hay una época en que no tenemos evidencia del uso de maíz. Es un tiempo en que hay poco uso de la cueva, no está muy bien definida, aunque reciente yo encontré 3 granitos muy chiquitos que por su estratigrafía pertenece a este tiempo y estamos esperando datos de fechas de radiocarbono para confirmar si pertenecen o no. Siguiendo en tiempo, eso es la época en que sabemos que había un flujo de genética desde el Suramérica. Bueno, y en estos podemos decir hay muchísima más variación en general. Eso me dice que hay más variedades, que la gente está creciendo, ¿sí? Había variación antes, pero parece como variación que uno se puede encontrar en un cultivo o el mantenimiento y mejoramiento de variedades locales. Lo que veo durante el tiempo de Estanzuela tarde es que la variación no se explica simplemente por mejoramiento local, sin duda es por la introducción de tipos de afuera, de otras partes. El raquis y el olote por el promedio es más grueso, hay más anillos y líneas de granos. El segmento de raquis es más grande, el cúpula es más profundo. Ay, mira, eso es más profundo, más ancho y más largo. Y me dice que los granos fueron más grandes. Eso puedo confirmar midiendo más que 600 granos que también hemos recuperado del sitio. Bueno, obviamente el flujo de genética, variedades desde el Suramérica, la zona de Colombia, que también tiene influencia en su genética, fue parte de la diversificación de variedades que hemos visto durante ese tiempo. Pero quiero proponer otra parte. Una característica morfológica que nosotros asociamos con la introgresión de mexicana, este tipo de teosinte que fue crucial para la adaptación a los altos, es que los cúpilas son peludos. Abajo del microscopio hay muchos pelos en toda el cúpula que no se ve bien ahorita aquí. Y en los tipos que miramos del Marcala no existe esta característica. Es algo que sí sabemos es asociado con la introgresión de mexicana por la genética. Y eso solamente aparece durante la formativa paring. Entonces propongo que no solamente es el flujo de tipos, variedades del Suramérica, también es la diversificación que pasa con la introducción, la introgresión con mexicana, que hace esa planta más productivo en los altos. Por eso también podemos decir, durante el tiempo Marcala, que no hay mucho maíz, pero también hay muchísimo uso de todos los plantas de la selva, frutas tropicales. No es lo dominante como es durante el tiempo formativo. Yo creo que no solamente es la introducción de tipos del sur, pero también la introgresión con la mexicana que lo hace una planta mejor adaptada a los altos. En otros estudios, simplemente por la genética, proponen que eso pasaba a los 5,000 años, la introgresión de mexicana. Lo que yo veo es que no pasó en los tipos de 4,000 años en el gigante, pero sí ya está presente en los tipos de 2,500 años en el gigante. Bueno,
evité poner eso. Eso en verde son la distribución de parveglumas y en rojo es la distribución ahora que conocemos de mexicana. Bueno, otra parte del trabajo que estamos haciendo con el gigante, porque sin duda podemos decirte que el maíz crezca, es más grande, tiene más granos, los granos son más grandes. Todo eso es un cuento que sabemos del maíz. Lo que estamos mirando en el gigante es el desarrollo de variedades locales con la influencia de otros tipos. Esos son tipos de maíz, variedades tradicionales que sabemos en México. También hay variedades tradicionales modernas que existen en Colombia. Estamos haciendo una comparación entre todas esas características morfométricas del gigante, con todas esas características morfométricas, con tipos de elotes que aún guardan en el banco de germoplasma, con el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo que está afuera de la Ciudad de México. Para seguir, la última cosa que quiero decir es que aunque estoy hablando del maíz, vamos a hablar de otras plantas. El chiste aquí es que las plantas no se mueven a solo. Estoy hablando de plantas para saber del movimiento de la gente, las conexiones entre México y el sur de América. Y el gigante está bien posicionado directamente en el centro para informar cómo aprendimos de todos esos movimientos y conexiones, rutas de intercambio. Es un cuento realmente humano, ¿sí? Y aprendiendo esto del gigante podemos contribuir a mucha preservación ecológica, culturas diversas y humanas, y aprender cómo mejor aún los cultivos que manejamos hoy. Gracias.